El pasado 3 de febrero asistí a una mesa redonda organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, aquí en la ciudad de Valencia, que congregó a los representantes políticos de los partidos con representación en el arco parlamentario autonómico. Allí estaban Serafín Castellanos, secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, secretario general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, coordinadora general de Izquierda Unida, y Enric Morera por el Grupo Compromís. Les hice una pregunta a todos ellos en la mesa cuando finalizaron sus exposiciones, que es la que voy a continuación a repetir. Lo voy a hacer porque aunque Televisión Española estaba presente y me grabó, lo que no hizo fue después emitir el audio con el contenido de la pregunta. Concretamente dije lo siguiente: me llamo José Ramón Díaz, soy padre de un discapacitado psíquico y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea de Padres del centro ocupacional al que asiste mi hijo. Puesto que el título de esta mesa redonda es Preocupaciones sociales y respuestas políticas ante las elecciones autonómicas del 2015, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes sobre el copago, tanto a los partidos que actualmente están en la oposición como al partido del gobierno, que en definitiva es el que emitió este decreto, firmado en agosto del 2013 y que ha entrado en vigor hace unas semanas con fecha 1 de enero del 2014. El copago, para que nos entendamos todos bien, no es como pueda ser en otros ámbitos como la sanidad, una aportación tipo 1 euro por receta o un porcentaje mayor en la medicación, un 10% más. El copago en el sector de la discapacidad tiene una influencia mucho mayor. Concretamente, y diciéndoles unos casos muy concretos, el copago a un chico que es huérfano y que sus ingresos en estos momentos están en el orden de los 1.000 euros mensuales, como consecuencia de las pensiones que le han podido dejar sus padres, tiene que pagar a partir del 1 de enero 240 euros mensuales por asistir a un centro ocupacional. Otro caso concreto de un chico doblemente huérfano, cuyos padres le dejaron unos bienes patrimoniales y percibe una renta de 1.800 euros mensuales, por el hecho de residir en una residencia, vivir en una residencia de discapacitados, el nuevo decreto le obliga a pagar de esos 1.800, 1.680 euros mensuales, lo cual quiere decir que le quedan 120 euros mensuales para tomarse un café, para comprarse ropa, incluso para la medicación. No es solo eso. Si el día que tenga que hacer la declaración de la renta de las personas físicas, veremos a ver si con una renta, con unos ingresos de 1.800 euros, que son 20 y tantos mil euros brutos anuales, el Ministerio de Hacienda estará conforme y entenderá que no tiene dinero para pagar el impuesto correspondiente. Va a haber hasta una colisión entre los intereses de la administración autonómica y los de la administración estatal. Realmente la administración autonómica demuestra una gran voracidad. Les voy a leer exactamente en el decreto el punto 7 del artículo 3 del decreto, en el que establece los baremos de lo que corresponde aportar por parte de los usuarios de los servicios asistenciales. Dice lo siguiente: cuando la persona usuaria del servicio tenga la condición de persona tutelada, siempre que su patrimonio lo permita y en uso del derecho retributivo previsto en el artículo 274 del Código Civil, la Administración competente podrá exigir como precio público hasta el 100% de la capacidad económica mensual del beneficiario. Es decir, en este punto lo que permite es que la Administración autonómica pueda quedarse el 100% de la capacidad económica mensual, es decir, la suma de todos los ingresos que tenga el usuario de esos servicios asistenciales. Pero además hace referencia al artículo 274 del Código Civil, que es un conjunto de artículos en donde está hablando de lo que es la tutela para el caso de personas discapacitadas y que tenga una persona familiar, un tutor, un amigo, un vecino, el que sea, ser designado por parte del juez para ser el tutor de los bienes y para, de alguna manera, responsabilizarse de la forma de vida que pueda tener esa persona que no puede decidir por sí misma. Dicho artículo dice: el tutor tiene derecho a una retribución siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al juez fijar su importe
y el modo de recibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4% ni exceda del 20% del rendimiento líquido de los bienes. Es decir, el Código Civil otorga al juez la capacidad para determinar si le da mucho trabajo, si tiene que tener una dedicación muy alta, si tiene gastos, si tiene que desplazarse para poder gestionar, para poder administrar el patrimonio del tutelado. El juez, insisto, tiene un margen entre el 4 y el 20% de los ingresos que suponga ese patrimonio para el tutelado para dárselo como retribución a la persona que ejerce la tutoría. Nuestra administración autonómica hace alusión a ese artículo, pero con una variación. Se queda el 100% de los ingresos. La cuantía a la que asciende el copago cuando un discapacitado psíquico asiste a un centro ocupacional es del 40% de sus ingresos menos 160 euros al mes. Si asiste o si vive en una residencia, entonces es el 100% de los ingresos menos 110-120 euros al mes. Es un abuso también el considerar como parte integrante de la base imponible a contabilizar para establecer el copago al sector de la discapacidad la cantidad que el familiar que tiene al discapacitado a su cargo recibe de la administración central, de la administración estatal, como hijo a cargo. Es una pequeña cantidad, pero aquellos que tienen una reconocida minusvalía, una discapacidad superior al 75%, asciende a algo más de 500 euros mensuales, y entonces ya son positivamente acreedores del copago en la administración autonómica. Hay una evidente falta de profesionalidad en la redacción del decreto dichoso del copago, como lo demuestra el que, como consecuencia del mismo, muchos familiares hemos presentado recurso de alzada contra el mismo, y no sabemos si será como consecuencia del contenido de los razonamientos que están establecidos en ese recurso de alzada, pero hace 10 días, el día 31 de enero, ha habido una transitoria en la que modifican los máximos, los topes máximos de los servicios asistenciales. Esos topes, evidentemente, son altos. Concretamente, en la parte residencial son 2.100 euros, en la parte de centro ocupacional son 550 euros, con lo cual los casos que les he mencionado al principio de esas dos personas concretas siguen siendo vigentes y no se ven modificados por esa alteración transitoria que, como les digo, hace 10 días se han dado cuenta que lo que estaban pidiendo era, vamos, algo absolutamente abusivo. Hay una parte semántica de la que nuestros gestores públicos tratan de huir al oír la palabra copago. Concretamente, la consellera de Bienestar Social, doña Asunción Sánchez Aplana, mencionó en medios de comunicación que no es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos. No es un copago. Sin embargo, si se leyese la primera página del propio decreto, dice exactamente hacia el final de la misma: las personas con discapacidad que tengan reconocido algún servicio de la dependencia vendrán obligadas al copago del mismo. Es decir, huyen del calificativo copago y, sin embargo, en el propio decreto está recogido. Vuelve a ser, pues no sé, convendría que se lo revisasen antes de hablar y rebatir lo que de alguna manera se les está planteando. Ya que estamos en temas semánticos, yo lo que quiero es, para que hablemos todos el mismo idioma, tener en cuenta que la Real Academia Española de la Lengua utiliza las siguientes definiciones para las siguientes palabras. Ensañarse, según la Real Academia Española de la Lengua, es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Atacar a los más débiles de los débiles. Eso es lo que persigue, o al menos consigue, el copago en el sector de la discapacidad. No sabemos si con deleite o no de los que lo han legislado, pero el hecho es ese. Otra definición de la Real Academia Española de la Lengua, referida a la palabra, al verbo esquilmar, dice que esquilmar consiste en coger el fruto de las haciendas, heredades y ganados. Eso es también exactamente lo que, con el punto que les he leído,
trata la administración autonómica de conseguir, siempre yendo a por los más débiles de los débiles. Si los discapacitados es un sector débil de nuestra sociedad, aquellos que tienen la desgracia, en algún momento por ley de vida, de quedarse huérfanos, entonces es cuando nuestros gobernantes autonómicos van a por ellos, porque es cuando son usufructuarios de los bienes que les han dejado sus padres. Es cuando tienen unas rentas, cuando tienen unas pensiones, cuando tienen unos derechos que sus padres han estado de alguna manera ahorrando para conseguir para ellos el mayor bienestar. Llega la Consellería de Bienestar y el bienestar, por lo visto, no es para los usuarios de estos servicios. Y esta es la pregunta que mantengo y dejo en el aire a través de este medio para que los políticos que conformen el nuevo arco parlamentario en las próximas elecciones del 2015 no olviden los compromisos electorales que suscriban con este sector. La pregunta, como digo, es muy sencilla. De cara al decreto de copago en el sector de la discapacidad actualmente en vigor, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo incluyen ustedes en su programa acudir a pedirnos el voto? ¿Planteándose el mantener ese decreto tal cual? ¿Derogándolo? ¿Mantenerlo cambiando algún aspecto? Esa es la pregunta que les agradeceré que me contesten cada uno de ustedes. Todos, de alguna manera, acabaremos siendo discapacitados. Solo se librarán los que tengan la suerte de morirse antes. Pero al final lo que nos espera a todos es Alzheimer, Parkinson, ceguera, sordera. Es decir, de alguna manera podremos necesitar los servicios asistenciales de la discapacidad. Y en ese momento es cuando nuestra administración autonómica estará esperando para conseguir nuestro patrimonio. ¿Ese es el futuro que nos espera a los valencianos? En aras de ser totalmente sincero, hay que agradecer públicamente a algunos ediles de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, gobernados por el mismo partido que está en la Generalitat Valenciana, por el Partido Popular, que se han negado a aplicar el copago en sus dependencias sociales. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Paterna, en el Ayuntamiento de Cullera, en el Ayuntamiento de Valencia, doña Rita Barberá ha dicho que el copago se lo abonará a la Generalitat con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, pero no va a facturarles a los usuarios. Es algo que le dignifica.